Buenos días. Vamos a ver el libro de Análisis de la Televisión de Francesco Cassetti. Vamos a ver específicamente el capítulo de Estudios Culturales, en donde Francesco Cassetti va a tratar el análisis de la televisión desde el punto de vista de los estudios culturales para el caso de la televisión. En ese sentido, la investigación de estudios culturales va a buscar examinar la televisión, su contenido, sus formas expresivas y sus diferentes formas de recepción a partir del contexto social y cultural. En esta corriente es bien importante tener en cuenta los diferentes tipos de contexto en que van a ser recibidos los mensajes. También las características culturales, tanto del emisor como del receptor, porque estas diferencias culturales van a hacer que se tenga una diferente interpretación del mensaje. Gracias al resurgimiento de la investigación de los productos televisivos en relación con los procesos culturales, ha sufrido la influencia de algunos teóricos que han ampliado y modificado la perspectiva desde donde se observan los fenómenos de los medios. Estas consideraciones se pueden resumir en tres ideas. Entonces vamos a ver cuáles serían las tres principales ideas que van a tomar en cuenta la teoría de los estudios culturales. Estas tres primeras ideas es considerar al mensaje, considerar al texto como un evento. No solamente que sea algo de entretenimiento, sino es todo un evento, toda una práctica, en donde están observando las condiciones y los efectos de su existencia. Entonces resulta algo que está participando, algo que está modificando completamente la realidad. La segunda idea es que el texto es una propuesta incluyendo dinámicas de interpretación y procesos sociales de construcción de sentido. Los mensajes, los textos, van a construir sentido y para la construcción de sentido van a requerir de diferentes interpretaciones. Como vimos en el punto primero, estas interpretaciones también dependen de cómo se están dando los contextos y de cómo está considerando ese evento significativo para los diferentes tipos de receptores. La tercera idea es que el texto es un recurso y va a tener en cuenta las funciones sociales y su integración en la vida cotidiana. Entonces los textos tendrían diferentes funciones sociales y sería esta manera en que los receptores, esta manera en que los consumidores van a hacer uso de los diferentes textos. Entonces puede ser que un texto religioso se pueda convertir, se pueda leer en una novela casi de ciencia ficción, o se pueda convertir en algo mitológico, o se pueda convertir en algo contrario a lo que el propio texto presentaba. Vamos a ver cada una de estas tres ideas de los estudios culturales. En el primer punto del texto como evento, tenemos que considerar los contextos, las condiciones de existencia del propio texto. Todos los textos están elaborados en un determinado tiempo, en un determinado espacio, en un determinado lugar, y van a influir estas condiciones históricas, estas condiciones del creador de la obra, para que el texto se pueda comprender como un evento. Entonces la obra no estaría aislada de los contextos sociales, no estaría aislada de la propia creación de su autor, sino va a estar completamente contextualizada. La otra idea es que el texto ayuda a definir el contexto en el que se desarrolla, acercando conceptos y valores a la audiencia. Entonces muchas veces para comprender un texto tengo que comprender las circunstancias en las cuales se está creando ese texto, que muchas veces pueden ser diferentes a las circunstancias en que está recibiendo el texto. Si yo quiero leer una novela de la Revolución Mexicana, me tendría que acercar a ese contexto de la Revolución Mexicana y me tendría que acercar a las condiciones, a los intereses que tenía el autor de esa novela. Primera idea. Un texto, incluyendo los programas de televisión, no solamente es una construcción lingüística, es también un evento que produce un tiempo y en un espacio determinados. Entonces no solamente sería
analizar las palabras, no solamente sería en un programa televisivo analizar las imágenes, sino hay que tener en cuenta estos factores contextuales que tienen que ver con el tiempo, que tienen que ver con los espacios en los cuales está creando ese programa de televisión. Cuando vemos una película de la década de los 40, de la década de los 50, tenemos que entender estas condiciones que propiciaron esa película o que propiciaron esa serie de televisión. Podemos definir al evento como algo que ocurre en alguna parte, en algún momento y para alguien. Aquí estarían ciertas características que van a determinar ese evento. En dónde ocurre, en qué momento está ocurriendo y a quién está dirigido ese texto. El evento también se encontraría en un marco histórico, geográfico y cultural, social, que va a albergar las condiciones de su propia existencia. Aquí, como vemos, los estudios culturales le darían gran importancia a los contextos sociales, a los contextos culturales que hacen y propician que se cree esa obra, que hacen y propician el diferente contenido de ese propio texto. También sería un carácter productivo que va a depender del contexto, de su naturaleza y de su posibilidad de ser recibido. Entonces también los textos van a ser recibidos en circunstancias concretas, en tiempos concretos, y por eso es importante no solamente ver la parte del texto, sino toda esta parte del contexto de ese texto. La segunda idea sería que el texto es una propuesta. Sería una propuesta porque el texto nos va a estar entregando un sentido definido, un sentido ya realizado por parte de su autor. Y pasaríamos a la segunda parte, que sería la interpretación del destinatario, que sería la fuente de sentido. Va a comparar ese texto con la realidad. Entonces, Paul Ricoeur decía que la primera aproximación es cuando yo me enfrento a ese texto. Yo veo ese texto, que puede ser un programa televisivo, que puede ser una serie, que puede ser un noticiero, y yo lo interpreto ese texto. Pero hay un momento de reflexión que yo lo comparo con la realidad. Y cuando yo paso a este segundo momento de compararlo con la realidad, es cuando está produciendo realmente el sentido por el propio receptor. Lo va a comparar con el mundo en que vive, con el mundo en que está interactuando, con el mundo que conoce. El significado del hablante, el significado intrínseco y el significado del receptor. Entonces, cuando yo analizo ese texto, hay ciertos significados culturales que van a estar dentro del propio texto que son necesarios para entenderlo. Pero muchas veces también cada lector va a tener significados particulares que le puede agregar al propio texto que está leyendo. Estos significados particulares que le pueda agregar el lector o el receptor van a depender de su propio mundo, de sus propias condiciones históricas en las cuales está viviendo. En esta segunda idea, esta ya la vimos, y la tercera idea sería el texto como recurso. La relevancia de los textos se debe a varias condiciones. La primera es que van a estandarizar mapas cognitivos de la audiencia. El que está escribiendo o que está haciendo ese texto va a seguir determinados mapas cognitivos de lo que los receptores pueden esperar de ese determinado texto. Entonces, cuando yo veo un programa de comedia, espero ciertas cosas con respecto de la comedia, o si yo veo un programa de ciencia ficción, también voy a esperar ciertas cosas diferentes de lo que debe de ser ese programa de ficción. Cuando yo veo un programa documental, también estoy esperando determinadas cosas que van a aparecer dentro del género documental. Entonces nosotros siempre actuamos mediante esos mapas cognitivos, tanto en la recepción como en el momento de producir. Hay ciertas ideas que van a ser comunes al emisor y que van a ser comunes al receptor, y esos serían los diferentes mapas cognitivos que yo voy a tener en mi mente, que yo voy a tener en mi cerebro. Estos serían como ciertos instrumentos que nos posibilitan ubicarnos en un determinado lugar, en un determinado espacio, en un determinado tipo de comunicación. Por eso serían muy importantes los géneros televisivos, los géneros de los medios de comunicación, porque ahí me están planteando una determinada propuesta acerca de la realidad.
También, como hay un repertorio común entre el emisor y el receptor, podemos hablar de que existe un repertorio común. Este repertorio común principalmente va a ser un repertorio de signos, un repertorio de símbolos, y que son muy importantes para esta comunicación entre el emisor y los receptores. También el texto como recurso va a favorecer o va a bloquear las interpretaciones personales. Esa es la primera idea que está aquí planteada, de que el texto sería como algo concluido, algo cerrado, y ya el propio texto va a tener un propio sentido y va a tener una manera en que quiere que se lea, en que quiere que se interprete. Aunque lógicamente, como decía Humberto Eco, el emisor es capaz de interpretarlo de múltiples maneras. Ahorita vamos a ver cuáles podían ser esas diferentes maneras de interpretar los diferentes textos. También los textos muchas veces van a propiciar determinadas acciones, ¿no? El receptor va a utilizar los textos de determinadas maneras, ¿no? Para informarse, para entretener, para que le sirva para crear un artículo, para que le sirva para crear algo similar a lo que está viendo o a lo que está leyendo. La tercera idea. Para los sujetos sociales, el texto va a constituir un recurso que se debe utilizar, además de una propuesta que hay que interpretar. Sería un recurso que el receptor va a utilizar, y ese recurso en sí mismo sería una propuesta, sería un mensaje concluido, y el receptor lo tiene que interpretar. Esas interpretaciones van a cambiar diferente de los tipos de receptores. Entre los usos se van a ofrecer imágenes de la realidad que van a facilitar esquemas que explican los eventos cotidianos. Facilitan repertorios de expresiones, de símbolos, de figuras retóricas. Activan cuadros comunicativos que confirman o desmienten las jerarquías sociales. Favorecen o bloquean las interpretaciones personales y ofrecen sugerencias para la acción. Entonces el propio texto ya estaría contemplando el sentido que le va a dar el receptor y estaría contemplando diferentes maneras en que se puede interpretar el texto. Lógicamente, el texto en sí mismo es algo más rico de todo lo que ha planeado el autor, de todo lo que ha planeado el creador. Entonces, muchas posibles interpretaciones se le van a salir al propio espectador, en el sentido de que por más que él haya planeado determinadas interpretaciones, el receptor siempre va a poder considerar otras posibles interpretaciones que no tenía contemplada el propio autor. Vamos a ver algo que es muy importante, que sería, ¿qué es el texto? El texto no va a entregar al destinatario un sentido definido y realizado, sino que le facilita una propuesta para que lo interprete. Aquí también sería otra idea muy importante de Humberto Eco, que para Humberto Eco los textos nunca serían cerrados. Los textos, principalmente artísticos, principalmente creativos, van a ser abiertos, van a ser polisémicos. El significado del texto nace de la confrontación que desemboca en una negociación de sentido entre el emisor y el receptor. Entonces aquí estaría también algunas ideas de la semiótica de Humberto Eco y también un poquito las ideas de la hermenéutica, en que va a existir esta negociación. Tiene que existir una negociación de sentido entre el emisor y el receptor. Entonces vamos a ver algunas posturas acerca de esta negociación. La primera sería: la posición que le asigna el texto depende del modo en que el texto se dirige a él. Entonces el propio texto ya estaría indicando cierto tono, ciertas claves para su interpretación. Y la segunda posición sería la que le va a asignar el contexto social. El propio texto ya se está sugiriendo rutas de interpretación, y el segundo mediación, la segunda negociación, va a ser la posición que va a aparecer en distintos contextos sociales. Entonces ciertas películas, ciertas series de televisión que en su momento se interpretaron de una manera, con el paso del tiempo o en diferentes contextos sociales se van a interpretar de maneras diferentes. Aquí seguimos viendo esta idea principal de los estudios culturales, que todo depende de estos contextos sociales, de estos contextos históricos y de los diferentes contextos culturales. Uno de los primeros que va a empezar a estudiar la interpretación de estos textos va a ser Stuart Hall. Entonces Stuart Hall
Él va a hablar de que existe la codificación, al mismo tiempo también existe la decodificación. El propio texto ya sería todo un programa que nos está transmitiendo un discurso completamente significativo. Pero algo que va a aportar Stuart Hall a este modelo de interpretación de los diferentes mensajes, y en nuestro caso de los mensajes televisivos, va a ser las relaciones de producción. Estas relaciones de producción van a estar íntimamente ligadas a la estructura técnica principalmente, ¿no? Entonces hay ciertas condiciones que van a permitir codificar ese mensaje y va a haber ciertas condiciones de recepción que van a hacer que sea posible la decodificación de este mensaje. Entonces lo que está haciendo Stuart Hall es ubicar esta codificación y esta decodificación en base a estas condiciones en las cuales se produce y en base a estas condiciones en las cuales va a ser recibido el texto. Ese se llama el modelo de codificación de Stuart Hall. Entonces, Hall va a decir, la comunicación no tiene nada de natural, hay que construir los mensajes antes de enviarlos. Tanto la construcción como la interpretación de mensajes son operaciones activas y radicadas en la sociedad. Aquí están los dos aspectos importantes, ¿no? El receptor siempre va a estar participando activamente en esta decodificación y también van a influir los diferentes aspectos sociales que están ligados con ese propio texto. Aquí se recalcaría esa idea de los receptores. La audiencia no es una masa informe, sino un agregado de grupos sociales. Es por esto que siempre existe la posibilidad de malentendidos entre la producción y la recepción de mensajes. Entonces, Humberto Eco también hablaba de que muchas veces la comunicación, pues no siempre hay un entendimiento, sino siempre va a posibilitar los malentendidos, siempre va a posibilitar que existan ambigüedades o incluso que existan mentiras dentro de los diferentes mensajes. Vamos a ver un poquito acerca de las codificaciones. Para limitar los malentendidos, los medios codifican los significados de sus textos de modo que la libertad de la decodificación quede enmarcada dentro de ciertos límites. Entonces el texto ya te está marcando una línea de sentido, una ruta de sentido de cómo se quiere interpretar. Es decir, de modo que los significados codificados correspondan a las decodificaciones. De la relación que el lector instaura con dichos límites derivan tres posiciones o tres lecturas posibles que se pueden adoptar para la decodificación. Estos tres modos que tiene la audiencia de acoger o modificar el sentido del texto. Entonces el texto es algo que está codificado y algo que prevé las posibles interpretaciones por parte de los receptores. Aquí sería otro apartado que sería la TV y la construcción de sentido. Estas diferentes maneras en que se va a leer el texto principalmente podían ser de tres maneras según la propuesta de Stuart Hall. Uno sería la lectura dominante, que consistiría en el mismo punto de vista ideológico del emisor, asumiendo y reconociendo las intenciones comunicativas. Aquí va a coincidir el punto de vista del emisor y del receptor, entonces el receptor se va a pegar casi al 100% en lo que está diciendo el propio texto. La lectura negociada sería cuando se reconoce lo que está diciendo el autor, se reconoce la intención comunicativa del autor, pero muchas veces esta intención no es completamente compartida por el receptor. Entonces, como el receptor no comparte todas las ideas de este emisor, va a haber una lectura negociada entre lo que quiere interpretar el propio receptor y lo que está diciendo el texto. Aquí se estaría negociando ese sentido. Esta segunda lectura sería como la más general que va a existir cuando nosotros vemos un programa, cuando nosotros leemos un libro, cuando nosotros usamos en Internet. La mayoría de la lectura de los textos va a cumplir con esta negociación. Y la lectura de oposición. Aquí vemos lo que está diciendo el autor, vemos sus intenciones, pero las rechazamos completamente, estas decisiones que nos quiere decir el autor.
Eso funcionaría mucho en los discursos de tipo político, que el PAN propone una cosa, pero los que no son panistas van a interpretar otra cosa completamente diferente, o los que son de Morena proponen una cosa y los que son ciertos grupos de derecha van a interpretar otra cosa completamente diferente. Entonces, aquí estaría haciendo una lectura completamente opuesta a lo que el propio mensaje me quiere decir, a lo que el propio mensaje me va llevando. Algo que también sería muy importante para Stuart Hall es que todos los mensajes, todos los diferentes textos van a tener un marcado predominio ideológico. Este determinado predominio ideológico va a estar dentro de todo un sistema y preferentemente se va a transmitir a través de los procesos de codificación. Esta idea es muy importante porque muchas veces la teoría funcionalista hablaría de la codificación y decodificación de los mensajes, pero no consideraría para nada los diferentes factores ideológicos que van a estar en ese mensaje, que van a estar en ese texto. Entonces, esta idea es importante porque aquí nos estaría hablando que la mayoría de los mensajes de la comunicación tienen un trasfondo ideológico. Otra idea muy importante es que los textos van a estar inmersos dentro de diferentes redes discursivas. Entonces el espectador va a ocupar una posición que le va a asignar el texto y el contexto sociocultural. Sin embargo, el espectador también tiene que afrontar la red de textos que atraviesa todo el contexto social. Esto significaría que muchas veces para interpretar un texto lo tengo que interpretar con otros objetos culturales similares. Si yo veo una película de luchadores, la tengo que interpretar en base a esa película de luchadores. Si yo veo un programa de comedia, lo tengo que interpretar en relación con los diferentes programas de comedia. Lo mismo para la telenovela o lo mismo para otros diferentes géneros televisivos. Entonces va a producir la negociación de sentido. Esta negociación de sentido, el destinatario también debe tener en cuenta que el espacio social se cruzan y suceden interpretaciones diferentes. Aquí sería muy importante que muchas veces los críticos de televisión, los críticos de cine o los críticos de arte, pues no van a estar muy de acuerdo a veces en esa diferente obra, ¿no? Es raro que muchos críticos valoren la obra de la misma manera, sino muchas veces puede haber interpretaciones completamente contrarias. Aquí sería como por ejemplo la novela de Lapando, que para muchas personas va a tener un gran valor, pero a lo mejor para otros críticos no fue tan bien valorada. En el caso de la película de Los Olvidados, que va a tener una recepción muy favorable en Francia y en Europa, y en México los críticos mexicanos o algunos críticos mexicanos le tacharon de que era una película antinacionalista. Entonces aquí estaría la clave de las redes discursivas, que cada texto va a ir acompañado de discusiones, debates y comentarios que muchas veces van a estar luchando, van a estar compitiendo por encontrar el sentido de sus diferentes textos. Entonces vamos a ver 3 puntos en cómo se podía entender la televisión. Entonces el primer punto sería que la televisión es un interlocutor comunicativo. No solamente se escucha, no solamente se ve, sino se va a interpretar. También la televisión sería un motor de comunicación, algo que una vez conectado, conecta a su vez con otras interacciones. Entonces la televisión estaría produciendo diferentes interacciones, interacciones cognitivas, interacciones sociales, interacciones culturales. Y un objeto de palabra, un objeto cultural, como serían los programas de televisión, se van a estar discutiendo. Lo mismo va a ocurrir con los diferentes objetos culturales de las redes sociales. Va a haber una discusión acerca de esos programas o acerca de esos diferentes géneros que aparecen en las redes sociales. Aquí sería como una síntesis de las ideas que vimos hace ratito, que diría: los textos televisivos se escuchan y se interpretan. Los textos están conectados a otras interacciones, se van a discutir los diferentes sentidos de estos diferentes programas y van a tener una gran penetración social. Como van a tener una gran penetración social, también nos van a estar marcando
diferentes pautas de cultura, diferentes pautas de comportamientos. Va a haber un autor que se llama Denis McQuaid. Entonces Denis McQuaid se va a preguntar cuáles son la función de los medios. Él va a hablar de que la función de los medios es polivalente y que va a significar diferentes cosas. Puede tener diferentes finalidades y también pueden tener diferentes expectativas. También pueden tener diferentes usos. Las 4 funciones principales que le va a dar este McQuaid va a ser 1, la de contar historias; 2, la función barda; 3, la función de construir ritos; y 4, la función de construir modelos. McQuaid principalmente consideraría la de informar, la de entretener, y también la de educar, ¿no? Y estas 4 funciones, la de contar historias, la barda, la de ritos y la de construir modelos, va a estar más ligada a lo que sería la teoría cultural, y esta teoría cultural le va a dar estas funciones que muchas veces no se veían o no se veían y se le daba a la televisión un papel secundario. Con estas 4 funciones se está elevando la interpretación de la televisión, la manera en que vemos a la televisión, en que está cumpliendo funciones más importantes dentro de la sociedad y dentro de la cultura. La primera sería la función social. Sería la capacidad de la televisión para inferir y modificar las funciones sociales de los medios. Entonces, como la televisión tiene gran peso, puede influir en diferentes conductas, diferentes comportamientos. Según McQuaid, la función consecuencia, requisito, expectativa y uso, en este caso, de la televisión. Se pueden encontrar 4 funciones como las más importantes. La primera función sería la de construir historias. Esta función de construir historias va a ser muy importante también para Omar Rincón, porque nos va a estar hablando de temas que tienen que ver con lo humano, de temas que tienen que ver con lo que le interesa a las personas. También la función de narrar va a estimular la imaginación y muchas veces va a satisfacer el interés por evadirse de la realidad y por encarnar fantasías alejadas de la vida cotidiana. También las noticias también nos estarían hablando de ciertas narraciones que nos hablarían de diferentes eventos sociales, de diferentes eventos políticos. Entonces, contar historias es una función muy importante. Si nosotros pensamos en la historia de la humanidad, siempre se han contado historias, ¿no? Se han contado fábulas, se han contado mitos, se han contado a través de canciones, a través de epopeyas, a través del libro, a través de la radio, a través de las películas y a través de la televisión. Entonces siempre estamos contando estas historias, hasta en nuestras relaciones interpersonales, contamos lo que nos ocurre, contamos lo que les ocurre a los otros. La función narrativa nos va a crear también nuestra identidad de cómo me cuento que soy, cómo cuento que es mi vida, cómo cuento que son el mundo, cómo cuento que son mis amigos. La función barda sería muy importante y esta principalmente la van a estudiar otros 2 estudiosos, otros 2 teóricos de los estudios culturales, que sería Fiske y Jonathan Harley. Entonces ellos proponen que nos debemos de situar en la cultura y remitirnos a situaciones de la vida social y ver los diferentes símbolos que estamos compartiendo dentro de la cultura. La televisión está ligada con la sociedad y tiene la facultad de ilustrar acontecimientos que pertenecen y son accesibles para cada uno de nosotros. Aquí, en esta función barda, estaría considerando que no solamente los medios de comunicación son solamente entretenimiento, sino que también serían como parte de esta comunicación, como parte de esta creación y esta renovación de los diferentes símbolos de las diferentes comunidades. Entonces, a través de la televisión estamos renovando nuestros modelos culturales, nuestros modelos simbólicos. En esta sería la función de construir ritos. La intervención de la televisión en la sociedad se extiende espacial y temporalmente. Los ritmos, las rutinas de la vida cotidiana
se van a modular a partir de los ritmos de la programación televisiva. Entonces aquí veríamos que la televisión televisiva también va a tener un propio ritmo y este ritmo se va a parecer al de nuestra vida cotidiana. El levantarse, desayunar, hacer una pausa para comer, estar en la noche cenando, viendo la televisión. Entonces, según Diane Katz, la TV es un instrumento capaz de crear citas colectivas que modifican el ritmo de la vida diaria. Aquí la televisión muchas veces te propone una rutina de ejercicio, una rutina de yoga, te va a proponer a veces diferentes recetas para el desayuno y en la hora de la comida lo mismo, ¿no? Te va a proponer diferentes recetas para la comida y en la noche te va a dar los acontecimientos, los hechos más importantes del día. Lull va a destacar que la familia va a regir sus obligaciones a partir de la recepción televisiva. Entonces, principalmente un poquito antes de la década de los 80, la televisión era completamente familiar y las personas podían realizar estas actividades cotidianas, estas actividades rutinarias, junto con el televisor. Ahora, los últimos 6 o 7 años, creo que estamos más apegados a nuestro celular, ¿no? Nos levantamos, vemos el celular, vemos la hora, vemos los mensajes, abrimos alguna red social, desayunamos y vamos en el camión y seguimos viendo las redes sociales. Entonces todo el tiempo vamos a estar ligados con estos medios de comunicación. Cuando estamos ligados todo el tiempo con estos medios de comunicación, se va a estar ligada con estos diferentes ritos que me están indicando a través de la televisión. Estos ritos principalmente serían ritos que se van a seguir socialmente en determinadas temporadas, en determinados espacios, en determinados lugares. Entonces la televisión también estaría participando de esta idea de producir ritos o de producir nuevos ritos. Aquí sería la televisión no refleja las interacciones sociales, sino que va a proponer diferentes modos en que se mira. Se realiza mediante la construcción de representaciones, de valores, de rituales, de símbolos, de formas de interacción, de lugares y de tiempos. La TV no sería un espejo del mundo, es cómo debe ser y cómo se debe estar en el mundo. Entonces la televisión me está dando toda una propuesta, toda una creación de una realidad, tanto en el entretenimiento como en la interpretación del mundo, en la interpretación de las noticias, en cómo se debe de comportar las personas que están viendo la televisión. Estas copias de la realidad van a modificar el contexto social y la percepción de dónde proviene. Entonces la televisión sería muy importante para la comprensión del mundo. Entonces, por ejemplo, Mar Rincón dice que la televisora de Colombia ha creado cierta cultura que tiene que ver con los colombianos y también podemos decir lo mismo para el caso de México, que Televisa nos ha creado ciertos gustos, ciertos intereses, ciertas maneras de ver determinado tipo de programas, ¿no? Entonces nos ha creado esa idea de las telenovelas, esa idea de los programas cómicos, como aquí están las imágenes del Chavo del Ocho o de Eugenio Derbez, que muchas veces pues, se podía discutir si estos modelos del Chavo del Ocho, de Eugenio Derbez, de los programas de Una Familia de 10, son buenos modelos o de repente podíamos aspirar a otros modelos diferentes de entretenimiento y de construcción del mundo. En esta idea de que se está representando el mundo, Mili Bonumaro va a confirmar el hecho de que la televisión construye de forma esquemática representaciones del mundo que nos rodea. Entonces nos está dando claves de lectura para descifrarlo, así como el hecho de que estas copias de la realidad que nos da la televisión van a constituir y difundir y modificar la distribución de los contextos sociales de donde proviene. Entonces la TV no solamente estaría mandando mensajes, sino estaría modificando esos contextos sociales. Aquí habría que pensar en cómo la televisión también puede influir en la política, cómo puede influir imponiendo candidatos, cómo la televisión puede influir dándonos una
una visión de realidad del mundo, ¿no? Aquí sería el caso de Peña Nieto, que fue completamente favorecido por Televisa, y también como cuando las noticias hablaban de la situación económica, de la situación política, decían que México estaba muy bien y no hablaban de endeudamientos, no hablaban de robos, no hablaban de impunidades. Entonces la televisión está creando este modelo de mundo a través de lo que difunde en sus diferentes noticieros, en sus diferentes programas. Y el otro punto, desde el punto de vista de los estudios culturales, sería la televisión me va a crear una identidad. La televisión va a ayudar a la creación de mi propia identidad. Aquí habría dos teorías, la teoría esencialista, que nos dice que los hombres y las mujeres somos estables y no cambiamos. Y la teoría antiesencialista, que diría que los hombres y que las mujeres todo el tiempo están cambiando. Entonces la identidad va a servir para ayudar a solucionar cuestiones sociales como la integración racial, la globalización y el mantenimiento de una identidad local. Entonces esta identidad que nos propone la televisión va a participar de la identidad nacional y va a participar de las diferentes identidades locales. Aquí muchas veces este debate entre lo global, lo nacional y lo local lo va a tratar Néstor García Canclini, y él muchas veces proponía que a lo mejor esas ideas globales, podemos tener muchas ideas globales, pero también, a pesar de esas ideas globalizadoras de Estados Unidos, de europeas, siempre se va a tratar de mantener cierta identidad nacional, cierta identidad en las diferentes localidades. Eso lo podemos ver porque ya llevamos 40 años de globalización y se siguen manteniendo estas identidades locales, estas identidades regionales, de cómo son los norteños, de cómo son la gente del sureste, de cómo son la gente del centro del país, ¿no? Entonces, si bien va a haber una interacción entre esto que es global y esto que sería lo local. Entonces, los medios de comunicación van a estar construyendo las identidades, van a estar ayudando a la construcción de las identidades. Nicholas Roth va a considerar que para estudiar la identidad es necesario conocer las situaciones en que los individuos han estado. Esto siempre que está ligado a los medios, ya que son los que intervienen en la personalidad de las personas para poder ser manipuladas. Entonces, cuando vemos una serie, cuando vemos un programa, siempre le vamos a ver considerando principalmente su carácter de entretenimiento, pero por ejemplo, si pensamos en el caso de las narcoseries, muchas veces van a hablar de valores muy positivos con estos personajes que son narcos, con estos personajes que rompen la ley, con estos personajes que rompiendo la ley pueden tener mucho dinero, muchos coches, casas, mujeres, relojes, etcétera, etcétera. Entonces, en lugar de darnos una visión negativa o una visión más cercana a la realidad, los van a poner como estereotipos positivos que muchas veces ciertos jóvenes o ciertos niños los van a considerar como ejemplos a seguir, ¿no? Entonces está constituyendo estas diferentes identidades. Otras cuestiones con la identidad sería con respecto a la persona, pero no solamente esta persona se va a relacionar con instituciones y se va a relacionar con diferentes situaciones sociales. Entonces la identidad va a estar ligada con actividades sociales que el individuo se encuentra. Nicolás Ross va a proponer una perspectiva que sitúa en primer plano la cuestión de los medios. Esta relación, identidad y medios de comunicación. Eso ya se sabía de los primeros estudios de la comunicación de masas que intervienen en la personalidad de quien las recibe y de quien las manipula. Entonces también va a haber por parte de las televisoras, por parte de Google, por parte de Facebook, tratar de crearte determinados modelos de ser hombre, de ser mujer o de identidades LGTB. Las representaciones que va a emitir la TV van a crear modelos. Aunque esta no es una ley absoluta, también los medios de comunicación van a influir en el consumo, en la construcción de las identidades. Se va a consumir lo que más nos agrade, lo que más nos va a dar gratificación
o con lo que más nos identifiquemos. Aquí era lo que veíamos hace ratito, que dependiendo de mi edad, dependiendo de mis factores sociales y culturales, yo voy a consumir determinado tipo de productos televisivos, de internet, de películas, de libros. Yo voy a consumir diferentes productos. Entonces también la comunicación se estaría produciendo en un determinado espacio, se estaría produciendo en un determinado tiempo. Y va a estar interactuando con diferentes tipos de culturas. También no podemos homologar costumbres, valores o estilos de vida, sino el ensamble de nuevas y originales culturas. Entonces, aunque sean los medios globalizados, va a haber diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de maneras y estilos de vivir. Esto muchas veces lo podemos ver en Facebook, que muchas veces se trata de crear modelos o de estereotipar a cierto tipo de gente, ¿no? La gente que vive en la Condesa, la gente que vive en la Roma, la gente que vive en Ecatepec, y la gente que tiene diferentes posibilidades de consumo. Entonces la televisión y los medios de comunicación van a participar de este proceso de confrontación o de integración. Esto muchas veces podía haber ciertas confrontaciones, en el caso de Estados Unidos, entre los republicanos y los demócratas. Entonces la televisión ayuda a esta integración o ayuda a crear esta confrontación. Para Stuart Hall, esto es una erosión de las identidades culturales originarias y una construcción de nuevas identidades. Esta construcción de nuevas identidades principalmente sería por estos factores de la globalización, pero también estaría